Ok, tenemos este ejercicio donde nos piden determinar el dominio máximo de cada función dado su criterio. Entonces, ¿qué sucede con esta? Hay involucrados varios tipos de funciones. Por ejemplo, tenemos una raíz cúbica, tenemos una fracción y tenemos un valor absoluto. Entonces, lo que debemos hacer es sacar el dominio para cada una de ellas y luego intersecar esos dominios. Entonces, ¿a qué me refiero? La raíz cúbica, el dominio es R. Por haber un valor absoluto, el dominio es R y recordar que se divide en dos subcasos, pero sigue siendo R. Pero por haber fracción, yo me tengo que garantizar que el denominador sea diferente de 0. Entonces, por haber fracción, fijo el dominio es R quitándole ciertos valores que llamamos restricciones. Entonces, en este caso, como esto es R ya está, esto es R ya está, solamente tengo que trabajar en esto. Entonces, por haber una fracción, yo necesito garantizarme que lo que está en el denominador sea diferente de 0. Y eso es lo que voy a trabajar. Yo necesito para el dominio máximo garantizarme que esto sea diferente de 0. Entonces, basta con resolver esa ecuación. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer los casos. Si quiero, puedo hacer la tabla como para saber el dominio del caso, o si quiero, al final pruebo la respuesta. Voy a hacer la tabla porque me parece que es un buen ejercicio para recordar cómo se hace. Recuerden que cuando yo quiero resolver un valor absoluto o por ejemplo, hallar la intersección con X, que se hace de la misma forma, mi primer paso es ver cuando el valor absoluto se hace 0. Pero es lo de adentro del valor absoluto, ¿verdad? Recordar eso. Entonces, ya por tener eso, mi segundo paso va a tratarse de hacer la tablita. Entonces, yo sé que esto se hace 0 cuando la X vale menos 2/3. Y ya con esta información es suficiente para hacer mi tabla. Recuerden que la tablita, ok, aquí tienen varias opciones. Tabla o definición o caso. Que de hecho, una de las preguntas que ustedes me hacían, perdón, una de las preguntas que ustedes me hacían el lunes era justamente cuál usar. Ya chicos, eso depende de ustedes. A mí me gusta la tabla, pero puede ser que ustedes usen otra definición o que utilicen los casos que vienen en el folleto. A mí me da igual cómo lo trabajen, porque al fin y al cabo todo es lo mismo. A mí me gusta analizar el signo de 3x más 2 para poder sacar el valor absoluto de 3x más 2. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a seguir utilizando tablas de signos. Entonces, en lo particular me parece lógico usarlo aquí si más adelante lo voy a seguir usando. No sé si han notado, no sé hasta qué punto han hecho varios ejercicios o no, que sucede algo curioso cuando uno pone los signos en la tabla. Si la X estaba positiva, en la tabla va a empezar menos, menos y después del punto se hace más. Y si la X venía negativa, va a empezar positivo, positivo y después del punto se hace negativo, negativo, etc. ¿A qué me refiero? Que si ustedes ven esta expresión, nosotros tenemos una X que está acompañada por un 3. Ese valor es positivo. Lo que sucede es que ella viene creciendo, es una función lineal que viene creciendo, entonces empieza negativa
y después del punto se hace positiva. Ok, ¿por qué pasa eso? Nada más como para que sepan por qué pasa eso. Si yo grafico 3x más 2, esa gráfica, la forma que tiene es algo así. Bueno, pasando por el 2. Entonces, si ustedes ven, antes del valorcito donde ella se hacía 0 venía negativa y después del valorcito donde ella se hace 0 da positiva. Entonces, no hace falta como empezar a probar numeritos si yo me sé esa regla para las rectas, pero eso sí solo funciona para lineales, ¿ok? Entonces, por ahí yo ya sé que si la lineal, la x viene positiva, va a empezar con menos en la tabla y después del punto se hace positiva. Y si la expresión lineal que a mí me daban inicialmente, la x estaba acompañada de un número negativo multiplicándola, el dibujito sería al revés, empezaría positivo y luego sería negativo. Eso nada más como para evitar tener que empezar a probar numeritos en la tabla. Pero no hay ningún problema si se prueban. Entonces, eso quiere decir que de menos infinito a menos 2/3 tengo que cambiar signos y de menos 2/3 a más infinito el valor absoluto sale igual. No sé si con respecto a cómo se monta la tabla hay preguntas. Solo para aclarar, entonces lo que se hace es cambiar los signos para que dé una, o sea, para que lo que sea la X sea negativo o positivo. Lo que, o sea, tal vez no te entendí muy bien, es que por definición el valor absoluto es algo positivo. Entonces, si yo adentro del valor absoluto tengo algo que originalmente es positivo, sale igual. Como por ejemplo, pasó en esta columna. Como yo tengo que 3x más 2 es algo positivo, sale exactamente igual. Pero si yo tengo algo negativo dentro del valor absoluto, cuando lo saco, tengo que ponerle un menos adelante para que me cambie de signo y me salga positivo. Entonces, si lo que está dentro del valor absoluto era algo negativo, yo tengo que cambiar signos para que salga positivo, que eso es lo que pasa en la primera columna. Tú ves en esta columna, 3x más 2 era algo negativo. Ya chicos, que había mucha bulla de fondo. El 3x más 2 originalmente era algo negativo, entonces cuando yo aplico el valor absoluto, le tengo que cambiar signos para que me garantice que esto es algo positivo, porque el valor absoluto por definición tiene que ser algo positivo. No sé si esa era tu pregunta o si no te entendí la pregunta. No, sí, era algo así, solo que no la puede formular bien. Ah, ok, perfecto. Ok, chicos, entonces, manejar bien esa parte, repito, como ustedes prefieran trabajar ese paso número 2. Ok, por ya tener los casos, mi tercer paso es resolver los dos casos. ¿A qué me refiero con resolver los dos casos? Nuestro objetivo inicial era resolver 3x más 2 en valor absoluto menos 3 diferente de 0. Entonces, eso es lo que vamos a resolver, nada más que nos van a salir dos casos. Caso número 1, caso número 2. En el caso número 1, yo tengo este primer subdominio. De menos infinito a menos 2/3.
Y no sé si lograron ver cuándo pongo los corchetes abiertos y cuándo pongo los corchetes cerrados. Si en la tabla yo tengo negativos, esa parte va abierta. Los positivos son los que incluyen el numerito cerrado. Entonces, de menos 2/3 a más infinito es donde está la parte positiva. Entonces, en ese intervalo es donde voy a poner mi corchete cerrado. Siempre va a ser así porque si ustedes se fijaron bien en la definición de valor absoluto, por definición, la parte que sale igual es la que mantiene el numerito, donde va cerrado. ¿Ok? Entonces, por nuestra tabla, vimos que la primer columna es donde cambio signos. Entonces, en este primer caso, caso número 1, voy a volver a copiar la ecuación, perdón, que teníamos arriba, pero le voy a cambiar los signos. Voy a sacar el valor absoluto. En el caso número 1 sale con signos contrarios. Y bajo el menos 3 y bajo el diferente de 0. Pero en el caso 2, el 3x más 2 va a salir igual bajo el menos 3 y bajo el diferente de 0. Entonces, si ustedes ven, la única diferencia es que en el caso número 1 corresponde a la misma expresión pero con signos contrarios, y en el caso número 2 es la misma expresión exactamente igual. Y siempre va a ser así. Siempre vamos a tener uno en donde cambia de signos y otro donde sale exactamente igual. Y ya mi objetivo es resolver cada una de esas dos ecuaciones. Entonces, ya me quedó como ecuaciones lineales. ¿Y cómo se resuelven las lineales? Números de un lado, letras del otro. Entonces nos va a quedar menos 3x, menos 5, diferente de 0. Entonces nos va a quedar menos 3x, diferente de 5. Entonces x tiene que ser diferente de menos 5/3. ¿Por qué es importante ver esto del dominio del caso? Porque yo necesito verificar que esta solución pertenece al dominio del caso 1. Necesito verificar que sea un numerito entre menos infinito y menos 2/3. Y sí lo es. Entonces, esto sí me va a funcionar. Y trabajo de igual forma el caso 2. Entonces, nos va a quedar 3x menos 1 diferente de 0. Entonces, 3x tiene que ser diferente de 1. Entonces, x tiene que ser diferente a 1/3. Y nuevamente, yo necesito fijarme que ese valor pertenezca a este dominio. Y sí, 1/3 pertenece al dominio del caso 2. Entonces, también me funciona. Si hubiese sido un ejercicio de intersecciones, tendríamos que dar ese valor coma 0 y ese otro valor coma 0. Como era un ejercicio de dominio, ¿qué significa estas dos soluciones a las que nosotros llegamos? Significa que este valor, el menos 5/3, hace que el denominador valga 0. Y el 1/3 también hace que el denominador valga 0. De hecho, lo podemos probar. El denominador originalmente era 3x más 2 menos 3. Ese era nuestro denominador. Entonces, yo puedo probar usando los valores que encontré como para verificar que todo esté bien. Si la x vale menos 5/3, entonces sería valor absoluto de 3 por menos 5/3 más 2 menos 3. Aquí estos 3 se anulan y queda valor absoluto de menos 5 más 2 menos 3. Que eso es valor absoluto de menos 3, que eso es 3 menos 3, queda 0. De igual forma, yo podría probar la otra, la del 1/3, y veo que también me da 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el dominio de nuestra función que se llamaba h es todos los números reales quitándole los únicos valores que me causan problemas,
que serían el 5 tercios, y bueno, menos 5 tercios y el 1 tercio. Cuando yo trabajo lo que es valor absoluto, normalmente hay como 3 tipos de preguntas. Lo que es averiguar el dominio, como en el ejemplo que acabamos de hacer. Ejercicios de intersecciones con los ejes y ejercicios de simplificación. En los ejercicios de dominio, pues vamos a tener que hacer los 2 casos justamente como lo hicimos, porque ahí se supone que el dominio es todo R y yo tengo que verificar quién es el dominio máximo. Si son ejercicios de intersecciones o de reescritura o de simplificación, yo tengo que fijarme en el dominio que me dan. Si me dan un dominio como los amarillos, entonces eso significa que posiblemente tenga que hacer un solo caso. Pero si me dicen que el dominio es todo R, posiblemente tenga que hacer los 2 casos en paralelo. ¿Ok? Eso ayuda bastante a aclararse cuándo tengo que hacer tabla y cuándo no tengo que hacer tabla. Si el dominio es todo R, pues a veces no hace falta hacer la tabla y lo que hago es que al final pruebo mis soluciones. Pero si el dominio me lo dan como un subintervalo, yo necesito hacer la tabla o hacer la definición o hacer el caso para saber de cuál de los 2 casos me están hablando. Porque un riesgo es que te digan que quieren que hagas tu ejercicio de menos infinito a 5 y que tú te pongas a hacer el otro caso de 5 a más infinito. Entonces es muy importante saber bien qué, cómo va a salir el valor absoluto para ese caso en específico. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Ok, vean por ejemplo, esto fue de un examen viejo, era parte de un marque con X. Entonces, nos dice la primera pregunta, considere la función con criterio f de x y nos dan una fracción con valor absoluto en el denominador. Si ustedes ven, es justamente como la que la compañera preguntó ahora al inicio. Y nos preguntan dominio máximo. Entonces, nuevamente, díganme ustedes cómo harían esta número 1. Saco la tabla primero. Primero pongo x menos 1 y lo igualo a 0. Repito, ¿verdad? Ustedes tienen la libertad de escoger cómo lo trabajan. Ajá. Ok, entonces va a quedar en negativo y positivo. Y abajo queda menos x menos 1 y x más 1. Ah, no, menos x más 1, perdón. ¿Verdad? Cambio signos y Ajá. en el otro queda igual. Ajá. Ahora. Empiezo a hacer los casos de la parte de abajo. Pongo menos x más 1 más 2. Ajá. Caso número 1 sería menos x más 1 más 2, ¿verdad? Que ese es el denominador. Y x menos 1 más 2. Ajá. Y eso lo igualo a 0, ambas ecuaciones. Exactamente, porque yo necesito garantizarme que donde se haga 0, se lo debo de quitar al dominio. Ajá. Ahora. Empiezo a pasar del lado, que queda menos 2 menos 1, queda menos 3, y menos x igual a menos 3, y paso a dividir el menos 1, que entonces queda 3 positivo. Exactamente, y de este lado esto da 1 positivo, entonces va a quedar 1 negativo. Ajá. Ahora. Como es un caso de dominio, pongo el dominio máximo. De la función, ¿era qué? ¿H o G? Era la función f. De la función f es todos los reales menos el 3, el 3,0 y el menos 1,0. Bueno, recuerda que aquí no son pares ordenados, aquí como es dominio nada más pongo el valor x, o sea, tú te dirías porque es la respuesta D.
Ajá, ajá. ¿Alguna objeción a lo que está diciendo el compañero? Y digamos, el valor del 3 no pertenece al intervalo de menos infinito a 1. Exactamente. ¿Y qué Ah, más? sí, en eso no me fijé. Ujú. Ujú. ¿Qué más? El Entonces, No hay no hay intersecciones. Acuérdate que no te están hablando de intersecciones, cuidado. Ah, no hay de esas restricciones, creo que son. No hay restricciones en este caso. Ok, vean algo interesante. Encontramos los valores, pero ninguno de los valores pertenece al caso. Entonces, yo no puedo utilizar esas restricciones. De hecho, si yo las pruebo, si se me olvida revisar el caso, pero siempre en teoría debería de probar, ¿qué pasa si la x vale 3? Me queda valor absoluto de 3 menos 1 más 2. Ya, y eso es 2 más 2 queda 4. Ujú. Esto no se hace 0, eso no es restricción. E igual pasa con el menos 1. Entonces, yo no puedo llegar y quitarle nada al dominio. Más bien la respuesta era todos los reales. Había una forma muy rápida de hacer esa. Porque si ustedes ven eso, marque con X, vale un puntito. Hay una forma muy rapidita de hacerlo y es ver que yo necesito ver que el valor absoluto más 2 sea igual a 0. Pero chicos, recuerden que por definición un valor absoluto es algo positivo. Y si a algo positivo le sumo 2, ¿habrá la posibilidad de que eso me dé 0? No. No. Entonces, viendo este análisis, yo podía sacar la solución sin necesidad de hacer nada del proceso que hicimos abajo. Ver que el valor absoluto por definición es algo positivo y si le sumo algo positivo jamás me va a dar 0. ¿Ok? Y con la pregunta número 2, es de simplificación. Entonces, ya para bajar esto un poquitito, vamos a hacer la pregunta número 2 de marque con X. En la pregunta 2 tenemos una función t con dominio de menos infinito a 2. Tenemos codominio r. T de x es igual a x a la 2 menos 4 sobre valor absoluto de 2 menos x. Entonces nos están pidiendo que lo simplifiquemos. Ok. Y bueno, y nos dan 4 opciones. Acá, chicos, es donde yo les digo que nos están dando un dominio. Este dominio es un caso del valor absoluto. Yo no debería de perder mi tiempo haciendo los dos casos. Debería de enfocarme solamente en el caso del dominio que me están dando. Entonces, si yo tengo que las x pertenecen de menos infinito a 2, ¿cómo me va a salir el valor absoluto? ¿Me sale igual o me sale con signos contrarios? igual. Sale igual. Si no lo vemos, es mejor que apliquen la definición o la tabla o el caso. Pero sale igual. ¿Por qué? Bueno, si yo hiciera la tablita, menos infinito, 2, más infinito, signo de 2 menos x, valor absoluto de 2 menos x. Como la x viene negativa, va a empezar positiva y luego se hace negativa. O si pruebo un valor entre menos infinito y 2, veo que eso me da positivo. Entonces, en el caso número 1 me cambia signos y en el caso número 2 queda igual. Y como el dominio que a mí me están dando es de menos infinito a 2, me están diciendo que analice de menos infinito a 2, que use este.
Ah, no, cambié signos donde no era, ¿verdad? Perdón. Si no, donde da positivo sale igual. Si no, no sé por qué los cambié. Donde da positivo sale igual y donde da negativo cambio signos. Entonces, como me están pidiendo que utilice de menos infinito a 2, me están pidiendo que use este caso de aquí, ¿verdad? O sea, que salga igual. Por eso es que les digo, si a ustedes les dan un subdominio, un intervalo como dominio, tienen que fijarse de cuál de los dos casos les están hablando. Entonces, me están hablando del caso número 1, me están hablando que sale exactamente igual, y entonces yo aquí ya puedo resolver. En el numerador hay una diferencia de cuadrados. Y para poder cancelar, ¿qué era lo que hacíamos para poder cancelar? Chicos, Yo, di profe, yo sacaría perdón, es que había como unas noticias de fondo, pero ya ahora sí, dime. Yo factorizaría por -1 y cancelaría con el de arriba. Exactamente. Entonces, este va a quedar como 2 menos x, x más 2, sobre 2 menos x, y puedo cancelar estos dos. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Si yo veo la respuesta que tengo, a lo que llegué, menos y entre paréntesis x más 2, ¿cuál opción es? Menos x menos 2. Menos x menos 2 es la opción B. ¿Ok? Si ustedes hubiesen hecho el otro caso, hubiesen llegado a la respuesta A. Entonces, por eso les digo, hay que tener cuidado con los casos. Ok. Y luego la pregunta número 4 es de verdadero o falso. Empezar a ver cuáles proposiciones son verdaderas y cuáles son falsas. Entonces, tenemos una función R que va de menos infinito a 2 con codominio R. Y nos dicen que R de X es valor absoluto de X menos 2 más 3X. Entonces nos preguntan, ¿la gráfica de R interseca el eje X en un medio coma 0? ¿Cuál será la forma más fácil de saber si esto es verdadero o falso? diversidad 0. No. ¿Qué harías para ver si da 0? Y sustituir ese menos un medio. No, un medio en la X. Exactamente. Aquí no hace falta que hagan todo el proceso. No hace falta que saquen la tabla y que simplifiquen y que todo lo demás. Aquí basta con que probemos, porque son preguntas de verdadero o falso. Entonces, si a mí me están diciendo que la X que vale un medio hace que la Y de 0, y nada más sustituyo. Un medio menos 2 más 3 por un medio. Un medio menos 2 es menos 3 medios. Más y 3 por un medio es 3 medios. Valor absoluto de menos 3 medios es 3 medios positivo. Más otro 3 medios. Eso da 6 medios, que es 3. Entonces, esta es falsa. De hecho, esto de aquí ustedes lo podían poner directamente en la calculadora, ¿verdad? ¿Ya encontraron cómo se ponía el valor absoluto todos? Yo no, profe. Chicos, ¿cómo es? Porfa, si me ayudan. Le pone Shift, bueno, en la Casio FX, la azul. Por entender. La que es como gris. No la nueva. Bueno, Yo es tengo, una versión más viejita. ¿Cuál es la tuya, más bien? yo tengo la blanca. ¿Perdón? Yo tengo la blanca. Ok, chicos, la blanca, tienen que buscar la tecla que dice apps de absoluto. Yo es que no tengo la blanca, es de ponerse a travesear. Me imagino que es con menú y alguna de las teclitas de arriba. Tienes que ver que diga al fondo A, B, S.
Profe, En yo la tengo la blanca blanca y lo que hago es poner shift. Entonces, la 1 es falsa y la 2, pues lo más fácil es también sustituir. Aquí me está diciendo que interseca el eje Y en 0,2. Entonces, esta es la X, esta es la Y. Quiere decir que si cambio las X por 0, eso me tendría que dar 2. Vamos a ver si es cierto. 0 menos 2 más 3 por X, que sería 0. Eso me da valor absoluto de 0 menos 2, es valor absoluto de menos 2. Y 3 por 0 es 0. Sí, pero esto me da 2 positiva. Bueno, pero sí, era lo que quería, ¿verdad? Que fuera 0,2. Entonces, esta segunda es verdadera. Solo la 2 es verdadera. Ok, entonces vamos a resolver este ejercicio. Si yo no veo que este es el caso de cambiar el signo de forma mental, puedo hacer mi tabla, o puedo hacer mi definición, o puedo hacer mi caso. No tengo ningún problema. Menos infinito, más infinito y 1. Menos más, entonces aquí sale con signos contrarios y aquí sale igual. Como el caso que me están diciendo es que debo de analizar de menos infinito a menos 1, a menos 1, ahí me equivoqué. Ah, no, es 1, ¿verdad? Pero aquí pasa algo curioso, vean que el dominio que me están dando es de menos infinito a menos 1, pero a mí me salió que eso se hace 0 en 1 positivo, pero menos 1 está por aquí metido. Entonces no hace falta que sea explícitamente este valor de acá. Yo puedo ver dónde está el menos 1 y ver que de igual forma me están hablando de este caso, ¿verdad? Eso puede pasar, que no sea exactamente el número que pongo en la tabla. Entonces ya lo puedo cambiar. Yo ya sé que k de x por definición va a salir como x por, y el valor absoluto entonces me va a salir como en la primera columna, que es con signos contrarios. ¿Qué pasa si yo no hubiese puesto los paréntesis? Se empieza a simplificar. Es donde les digo que mágicamente pasan a hacer una resta. Me hacen x menos x y eso da 0. Y en realidad esa x está multiplicando, no está restando. Por eso les digo, mucho cuidado como sugerencia. Y eso es importante. Siempre que tengan el valor absoluto multiplicado por algo, o con un menos adelante, siempre cuando saquen el valor absoluto, pónganlo dentro de paréntesis, porque este menos o este numerito que lo está multiplicando va a afectar a todo. ¿Ok? Entonces sigo bajando todo lo demás. Y ya puedo resolver. Ya no es un ejercicio de valor absoluto, ya terminamos lo que es valor absoluto. Ya se volvió un ejercicio de de simplificación de expresiones racionales. Entonces, distribuyo, factorizo y cancelo. Eso me va a quedar menos x a la 2 más x menos 3x menos 1 sobre x más 1, que sería menos x a la 2 menos 2x menos 1 sobre x más 1. Puedo sacar un menos a factor común. Que eso es igual a menos x más 1 a la 2 sobre x más 1. Y puedo cancelar uno de estos con todo el denominador y que me quede menos x más 1 como respuesta. O si quiero, puedo distribuir el menos. Cualquiera de las dos formas de ponerlo estaría correcto. Simplifica al máximo el criterio de K con dominio R, quitándole el menos 2, con dominio R, y K de X es esta expresión de acá. Entonces, nos piden simplificar, pero el dominio es R quitándole el menos 2.
Eso quiere decir que es todo R. ¿Por qué le quitan el menos 2? Porque es cuando el denominador se hace 0. Pero yo tengo que verlo como cualquier número real. Entonces, tengo que hacer los dos casos obligatoriamente. Acá no hace falta hacer la tabla porque yo ya sé cómo me van a salir los casos. Me va a salir uno donde el valor absoluto sale exactamente igual y voy a tener otro donde lo del valor absoluto me sale con signos contrarios. Y bajo todo lo demás, exactamente igual a como estaba. Lo único que me cambia, bueno, ahí me falta un menos, ¿verdad? Es más bien un menos ahí. Ahí lo único que me falta es bajar todo el resto de la expresión. Entonces, si ustedes ven, no hizo falta hacer la tabla, no hace falta hacer la definición, porque yo ya sé que va a salir como x más 2 o como menos x menos 2. Y bajo el resto de la expresión, el más x más 2 y el x más 2 del denominador. Y de este otro lado igual, bajo el x más 2 y bajo el x más 2 del denominador. Y resuelvo. ¿Estamos claros? Porque acá no hizo falta que hiciera la tabla. Sí, profe. Ok, y resolvemos. X más x es 2x, 2 más 2 es 4, bajo el x más 2, y aquí ¿qué puedo hacer? En el 2x más 4 entre x más 2. Vector común de 2. Ahí. Si yo hago lo mismo, menos x más x, se anulan. Esto y esto se hace 0. Y menos 2 más 2 también da 0. Y 0 sobre x más 2, 0. 0. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra función k de x puede ser 2 o k de x puede ser 0. Y esas serían nuestras soluciones. Tendríamos dos posibilidades porque el dominio era todo R. Entonces tengo dos soluciones o dos formas simplificadas distintas, una para cada caso.